Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Sígame con su vista el sermón de hoy. Yo le titulé El modelo para ser luz. Déjeme primero darle una lectura a todo este capítulo. Dice de la siguiente manera: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Oremos. Señor bendito, en esta mañana queremos llenarnos de tu palabra y te pedimos ayuda para que nos des un corazón inclinado a abrazar tu ley, tus principios, tus preceptos y lo que hay en tu corazón. Ayúdanos, Señor, a amar y realmente a tener esa hambre, Señor, por tu palabra. Y es una gran bendición que podamos estar aquí escuchándola. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté moviéndose en cada uno de mis hermanos. Es tu iglesia, Padre. Cada uno de nosotros te pertenecemos y somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y queremos ser siervos útiles, Padre. Queremos hacer tu voluntad y para eso necesitamos que tu palabra nos transforme y seamos hombres y mujeres diferentes al salir de aquí. En nombre de Cristo Jesús te pido esto, Señor. Amén. Bien, hermanos, yo creo que nosotros hemos escuchado por varias ocasiones llamadas por teléfono, no como esta, ¿verdad? Pero cuando nosotros escuchamos solamente el diálogo de una persona, nos podemos imaginar de qué puede ser la conversación. Tal vez no tenemos el panorama exacto, pero con escuchar solamente un lado de la conversación podemos inferir ciertas cosas de lo que está pasando del otro lado de la línea que no escuchamos.
Y yo quiero que a manera de eso nos imaginemos un poquito de qué trata el apóstol Pablo, este segundo capítulo de la carta de Tesalonicenses. Hemos visto ya previamente que es una carta a raíz de que él funda esta iglesia, solamente tuvo la oportunidad de convivir con ellos 3 semanas. Y cuando se va, los deja en una condición donde hay persecución y él se preocupa mucho por su fe, a tal grado, y lo acabamos de leer, ¿verdad? Que dice, yo quise ir a verlos a ustedes. Tenía tantas ganas de verlo, pero de plano el enemigo se interpuso, pero no aguanté. Así que envía a Timoteo. Timoteo le trae el informe y le trae generalmente buenas noticias. Pero, sin embargo, hay ajustes que tienen que ocurrir con esta iglesia. Yo quiero que, de alguna manera, aunque no conocemos el informe exacto de que él le dijo Timoteo a Pablo de esta iglesia en Tesalónica, es probable que fue algo semejante a lo siguiente. Esta iglesia, hermanos, recibió de parte de falsos creyentes, de judaizantes, de enemigos del evangelio, calumnias hacia Pablo. Y ellos decían, Pablo es un engañador. Querían crearle una mala reputación. A lo mejor decían pensamientos como, no se dejen engañar, él se quiere congraciar con ustedes, él se quiere enriquecer, solamente quiere ganar un beneficio a raíz de ustedes, y él es un completo hipócrita. No deben de dudar de que él no tiene ningún interés en ustedes, e incluso ni siquiera en volver a verlos. Es un defraudador, en pocas palabras. Así que palabras semejantes a estas, hermanos, estuvo recibiendo la iglesia de Tesalónica. Y Timoteo pues le da este informe al apóstol Pablo. Y yo quise bosquejar este sermón, hermanos, y la primera parte es la siguiente: la mejor defensa ante las críticas del enemigo. Si tú vas a plantar una iglesia, ¿y cuál es la mejor defensa? Para que guardes la fe de esos creyentes. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos lo hace ver en estos siguientes versículos. Déjenme volverle a leerles los primeros 4 versículos de este capítulo 2, pero ya con este preámbulo de que nos estamos imaginando eso. Han recibido tantas malas noticias del apóstol Pablo, han hecho propaganda falsa para que ellos duden de que los autores de esta carta, Pablo, Silvano y Timoteo, que estuvieron en ese viaje misionero, pues mancharan su reputación y ellos se decepcionaran de la fe del cristianismo. Pero si nosotros, hermanos, queremos sacar provecho y también principios para que nosotros guardemos el evangelio y guardemos un buen testimonio, yo por eso quise bosquejar esto, la mejor defensa ante las críticas del enemigo. Fíjese lo que dicen los primeros 4 versículos y tome en cuenta eso que imaginamos, una mala propaganda. Aquí Pablo por eso empieza a hacer una cierta defensa. Dice, ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Se fijan, hermanos, suena a una defensa, y eso es lo que es. Ellos, hermanos, supieron los detalles del apóstol Pablo, de lo que sufrió en Filipos, y así inicia su defensa. ¿Qué ganaría yo con ser un charlatán, con tratar de defraudarlos? Y como tratan de decir ciertas personas, solamente quiero el beneficio de ustedes. Lo que estoy haciendo es predicar el evangelio, y a mí no me ha traído nada bueno. Ellos, hermanos, fueron una congregación que vieron que el apóstol Pablo no buscaba ningún interés, él solamente quería honrar a Cristo y estaba dispuesto a sufrir por él. Vayamos al capítulo 16 del libro de Hechos, hermanos, porque
Ahí encontramos este incidente de lo que él les dice que ocurrió en Filipos. Fue la ciudad anterior que él visitó y déjenme leer el versículo 19. Algunos de estos versos. Dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancias para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Recuerden, este Silas es Silvano, el que viene en la introducción de la carta de Tesalonicenses. Y si recordamos esa historia, el apóstol Pablo expulsa a los demonios de una mujer, de una muchacha que adivinaba, era adivina, y como perdieron ganancias los que la manejaban, se metieron en el problema. Pero fíjese lo que dice el verso, arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Eso es una manera violenta y ellos se dieron cuenta, alguien les tuvo que narrar, yo creo el mismo Pablo, y algunos otros le pudieron haber dado los detalles. Y seguramente también llegó a conocimiento con otros testigos, ¿verdad? Pero ahí en ese mismo capítulo, fíjese lo que dice los versículos 22 al 24. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Entonces les dieron una golpiza, y ese tipo de latigazos en esa época pues hacía que sangrara la espalda. Y ponerle los pies en el cepo, hermanos, no es que te encadenaran y pudieras andar libre. El cepo eran unas tablas que tenían solamente pues 2 agujeros donde metías los pies, y cuando te aseguraban esas tablas tú no podías caminar. Entonces el apóstol Pablo ahí estuvo con los pies en el cepo. No sé cuántas horas duró, no sé, o sea, sus heridas estaban abiertas, y conocemos el resto de la historia ahí en ese capítulo 16, ¿verdad? Pero hermanos, yo creo que eso fue luz para que los de la iglesia de Tesalónica, algunos comprendieran la razón de por qué Pablo, yo creo, todavía estaba durmiendo de lado. Todavía veían a Timoteo haciéndole curaciones. Y ellos se dieron cuenta, hermanos, del sufrimiento. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes saben de lo que yo he padecido. La ciudad anterior, supieron todos los detalles de la golpiza que nos dieron. Entonces, hermanos, ¿por qué ustedes creen que yo quiero sacar una ventaja o beneficio de esta iglesia? ¿Qué ganaría yo si a mí me vienen persiguiendo? Y llegando aquí con ustedes, yo no quiero absolutamente nada de beneficio personal. Esa es la defensa del apóstol Pablo. Ellos tenían una conciencia limpia. Es lo más importante, y de las defensas que el apóstol Pablo les está diciendo. Mi conciencia está limpia, y cada uno de nosotros, porque sabemos que somos aprobados por Dios. Eso dice aquí en el versículo 4, regresando a Primera de Tesalonicenses. Dice: así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces, nosotros estuvimos en Filipos para honrar y agradar a Dios. Nuestra intención nunca fue pues sacar provecho personal acerca de ustedes. Y a manera de que él está respondiendo cada una de esas falsas acusaciones, prosigue también en el versículo 5, síganme ahí, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Así que cada uno de estos versículos que estamos leyendo, hermanos, podemos decir que hay una contraparte, o es completamente lo contrario de lo que ocurrió en el informe de Timoteo. En este diálogo que nosotros podemos imaginar de una llamada por teléfono, si aquí dice el apóstol Pablo: mis palabras nunca fueron lisonjeras. O sea, nosotros
en la manera de decir como buen mexicano, decimos, no somos barberos. No quisimos pues ganar tu confianza por un beneficio propio, no quisimos adularte para recibir algo a cambio. Entonces el apóstol Pablo dice, si yo nunca usé palabras lisonjeras y ustedes son testigos, es que esa clase de calumnias es lo que estaban diciendo acerca de él. Los judaizantes que lo venían siguiendo de ciudad en ciudad, trataban de decir eso acerca de Pablo. No se engañen. Todo lo que él les predicó, todo lo que él les dijo, era hipocresía. Él trató de tratarlos bien, pero detrás de todo eso hay muy malas intenciones de ese hombre. Así que en esta manera consiste esa defensa. Un ministro genuino siempre tratará de no robarle la gloria a Dios por ningún motivo. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Dice, yo estoy trabajando con ustedes, pero todo lo que hice fue porque Dios me aprobó. Él me eligió. Él dirigió a su Espíritu Santo para que una iglesia nos impusiera las manos y nos enviara de misionero. Entonces a Dios es a quien le tengo que dar cuentas. A Dios es a quien yo quiero agradar. Yo no quiero agradar a ustedes. Les debe dejar eso muy muy claro. Entonces también les está diciendo, nunca buscarán ser servidos, sino todo lo contrario. Lo que el apóstol Pablo hacía para callar y evitar críticas futuras en donde quiera que plantaba iglesias, es que él llegaba a servir al cuerpo de Cristo. Eso lo vimos aquí en el versículo 6. Dice, lo que más me interesaba eran ustedes. Como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Porque ser apóstol, hermanos, no es cualquier cosa, es un mensajero. Y más que nada, Pablo, que fue incluido en los 12, dice, yo tengo un privilegio que recibí por gracia y pude haber utilizado ese privilegio para decirles, oigan, recuerden que tenemos que tener en bien a los ministros de Dios. Yo vengo aquí para predicar el evangelio, así que al menos denme mis comidas, denme hospedaje. Dice, yo pude haber hecho uso de esa facultad porque no había nadie elegido directamente por nuestro Señor Jesús, nada más que los 12 apóstoles. Y Pablo también, cuando se le aparece en el camino a Damasco, fue elegido como uno de ellos. Pero es impresionante, hermanos, que dice el apóstol Pablo, ni siquiera aunque si lo hubiera hecho, usar mi autoridad como apóstol, no la quise utilizar, esa autoridad. Yo vine para servirlos. ¿Por qué? Porque él recordaba, ¿verdad? El ejemplo de nuestro Señor Jesús. Es más grande el que sirve. Si Jesús lavó los pies de sus discípulos, pues yo eso mismo vine a hacer con ustedes. Fíjense cómo prosigue la defensa en el versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes les proclamamos el Evangelio de Dios. Y él está dando así los detalles. ¿Por qué no quise ser servido por ustedes? Hice todo lo contrario. Ni siquiera para mis necesidades básicas como de los alimentos, pues yo fui carga para ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, en las cartas pastorales, ya avanzando más al final de su ministerio, si vamos a 1 de Timoteo en el capítulo 5, dejó estas instrucciones en los versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Pablo enseñaba este tipo de instrucciones, decía, es bueno que lo tengas en doble honor y que le proveas para su alimento, pero dice, yo ni siquiera
quise hacer uso de esa facultad. Yo no dejé que ustedes me alimentaran. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, yo trabajé incluso por mi propia comida. Vamos a ver a lo mejor un par de veces ahí. Estábamos en Hechos 16, pero fíjese lo que dice Hechos 18. Si quiere tener un separador, porque más adelante vamos a regresar a ese capítulo. ¿Qué ocurría? Lo que hacía el apóstol Pablo, lo conocemos, pero no es por demás dar una recordada. ¿Cuál era su oficio? En Hechos 18, versículo 3, dice, como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Pablo conoció a otras personas que a eso se dedicaban. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses, yo utilicé mis mismas manos para no serles carga a ustedes. Entonces, esto es parte de la defensa del apóstol Pablo. No dejen que los engañes diciendo, oigan, el apóstol Pablo quiere su dinero, quiere trasquilarlos como mal pastor a las ovejas. Pero decía, es una tontería eso, en pocas palabras. Yo no, ni siquiera dejé que me alimentaran. Yo cubrí mis necesidades. Y yo esas 3 semanas que estuve ahí, trabajé. Así que nadie puede manchar ese testimonio, esa reputación. Lo que más le importaba era que conocieran al Salvador Jesús. Y eso es todo lo que está haciendo énfasis en su defensa y en Tesalonicenses. Volvamos a leer el versículo 9. Dice, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Fíjense, les proclamamos el Evangelio de Dios. Eso es lo que fuimos a hacer simplemente, que ustedes conocieran la luz, la esperanza y el mensaje de salvación. Y por último, aclara para cerrar esta primer parte de su defensa en el versículo 10, ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, ¿les suena que Pablo tenía malas intenciones para esta iglesia? Él quería que no dudaran, que no cayeran en esa mala propaganda que estaba haciendo de la persona de Pablo, pero también de los demás servidores que predicaban el Evangelio. Y él lo revela de la siguiente manera: solo me interesaba su madurez espiritual, que ustedes crecieran en el conocimiento de Dios y en su santidad, porque es lo que dice, yo quería que anduvieran como es digno de Dios. Solamente ese fue mi interés principal. Ese fue mi interés y yo solamente quería ser aprobado por Dios. Tanto yo como mi equipo misionero que me estaba acompañando nos dimos por Cristo. Sufrimos por Él desde antes que llegáramos con ustedes. Durante esa estancia en Tesalónica nos persiguieron también. Sufrimos esa oposición, por eso solamente pudieron predicar 3 semanas. Así que en pocas palabras les está diciendo el apóstol Pablo, no se dejen engañar, hermanos. Y es de gran bendición, ¿no?, tener este fragmento de versículos en nuestra Biblia, hermanos, porque nosotros somos llamados también a ser discípulos y aquí tenemos ese modelo para hacerlos, así como les decía el título de este sermón. Si tú quieres que el Evangelio de Dios no sea manchado, tienes que tener un comportamiento irreprochable, irreprensible, que nadie pueda levantar calumnias delante de ti, que ellos digan, no, yo vi que él sí nos pidió algo, él sí nos pidió un tiempo, nos pidió dinero, nos pidió, si a lo mejor alguien lo da voluntariamente, el Espíritu Santo te ayudará a recibir solamente lo necesario, ¿verdad? Pero entre más podemos dejar, yo le quise poner el título así, el modelo para hacerlo. No le puse un modelo para que puedas hacer discípulos, sino que yo veo que viene de la Escritura
El apóstol Pablo estaba convencido que era la mejor manera de hacerlo. En esta semana, la semana pasada yo platicaba con un misionero acerca de pues, los planes de este año para Peniel. Y él me dice, nosotros tenemos, por así decirlo, una convicción de que siempre que vamos a llevar a personas, nunca les vamos a pedir nada a cambio. Ni siquiera le pedimos a cambio que nos abra su hogar para darles estudios bíblicos. Ni siquiera eso hacemos. Eso deshonra a Dios. Y nosotros nunca lo vamos a hacer. Y él fue muy enfático. No me dio la cita, hermanos, pero yo creo que de aquí lo sacó. Son convicciones que el Espíritu Santo da. Y dice, cuando ellos se sorprenden de por qué ayudamos tan desinteresadamente, a veces ahí es cuando preguntan, oigan, ¿por qué están haciendo eso? Y hasta entonces nosotros compartimos lo más sencillo posible, lo más directo posible, decimos, porque conocimos el amor de Dios. Él nos ama y queremos seguir los pasos de Jesús. Y ahí es, en cierta manera, una invitación a escuchar el mensaje de Dios si ellos continúan y dicen, quiero conocer más de eso. Entonces ahora sí damos otro siguiente paso. Le podemos mostrar con las escrituras más al respecto. Pero dice, jamás tomamos nosotros la iniciativa para pedir cosas. ¿Se fijan la diferencia, hermanos? Eso hizo el apóstol Pablo. El enemigo, hermanos, es bien astuto y va a querer manchar la reputación tuya y la mía cada vez que prediques. Cada vez que compartamos el evangelio, tanto de manera personal como de manera colectiva. Entonces debemos de tener muy en cuenta estos pasajes que son de bendición, ¿verdad? Y fíjense, la segunda parte de mi sermón dice, acciones dignas de alabanza de la iglesia. Así le quise titular, porque ahora el apóstol Pablo parece que deja un poco a un lado esa defensa y ahora empieza a agradecer a Dios y es bien directo con esta iglesia tesalonicenses. Le da muchas gracias. Ahí regresando al versículo 13 dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Dice, si yo puedo agradecer algo a Dios y lo que más nos bendice es que haya una respuesta genuina a aquellos que les compartimos. Y ustedes fueron así. Ustedes no dudaron y podemos pensar que también es parte de la defensa. Si ellos le creaban mala propaganda y le decían, oigan, Pablo está diciéndoles enseñanzas humanas. Dicen, no, ustedes bien saben que no fueron palabras de hombre y le doy gracias a Dios porque así como nosotros les llevamos el mensaje de Dios, lo creyeron que venía directamente de Él. Eso, hermanos, es algo tan digno de alabanza, que tú y yo pudiéramos tener esa bendición de compartirle a alguien de Cristo y que veamos, Él abrazó esa verdad. Él no dudó que era un mensaje directamente de Dios. Así que Pablo les externó ese interés genuino y recordó que ellos mismos creyeron en Dios. Ustedes mismos aceptaron este mensaje, que yo simplemente fui el portavoz. Y da esa alabanza de la iglesia. Fíjese lo que dice los versículos 14 al 16. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y vemos estos 3 versículos, hermanos, habla de la oposición. Y está diciendo, los judíos persiguen a muerte a los cristianos. Ustedes lo sabían, ustedes también fueron perseguidos y son contrarios, no agradan a Dios. Así que los alabo, doy gracias a Dios porque son una iglesia que está dispuesta a tomar la cruz y seguirla cada día.
Recordemos en Lucas capítulo 9, Jesús dijo eso. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz, pero en ese evangelio me gusta porque dice, si no toma su cruz cada día y está dispuesto a seguirme. Pablo está agradecido porque dice, conocí una iglesia así, que ellos sí estuvieron dispuestos a sufrir y han sido firmes hasta el momento cuando él escribe esta carta de los tesalonicenses. Él se encuentra en la ciudad de Corinto y algunos calculan que fue un lapso de meses, tal vez unos 6 meses, cuando él ya no aguanta, ¿verdad?, saber cómo estuvo la condición, si esa iglesia floreció o no, y se les tengo que escribir, tengo que dejar a Timoteo. Y ahí, más o menos en ese lapso de esos meses, ellos fueron fieles. Y eso es de gran bendición. Ustedes han aguantado la persecución por bastante tiempo y han predicado, como veíamos en el capítulo 1, a tal grado que donde quiera que vamos, ya hemos alcanzado a escuchar acerca de la fe que hay en ustedes. Así que eso es de gran bendición. Y el apóstol Pablo también dice algo muy importante e interesante aquí en el versículo 16. Está hablando acerca del juicio que les viene a aquellos que les han perseguido. Primero dice, ellos con tanta oposición hacia el evangelio, ellos no quieren que ningún hombre, ni judíos ni gentiles, escuchen este mensaje, hacen que la ira de Dios haya venido a ellos en extremo. Y es interesante, hermanos, porque está hablando, la mayoría de las traducciones está hablando en tiempo presente. Dice, ellos ya recibieron su merecido. Y yo quise, pues tal vez, dar algunas maneras de pensar exactamente cómo pasó eso. ¿Será acaso que Pablo se dio cuenta de que les cayó una enfermedad, que a ellos los metieron a la cárcel, que alguien les dio su merecido? Nunca se nos registra eso, hermanos, en la Escritura. Pero podemos pensar en algunas cuestiones que dice la Biblia de manera global. Y el apóstol Pablo, fíjense lo que dice en la carta de Romanos, en el capítulo 1, acerca de esta clase de hombres que solamente quieren frenar la luz, quieren frenar el mensaje del evangelio. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces está diciendo, Dios ya es activo. Tal vez tú no los veas a ellos recibiendo su merecido, que alguien les esté dando latigazos a ellos, que alguien esté metiendo a la cárcel al sumo sacerdote, que alguien esté torturando a los que te torturan. Pero el apóstol Pablo ya está seguro, ¿no? La ira de Dios ya está sobre ellos. Y muchos hermanos creemos que cuando Dios simplemente te deja desenfrenarte en esa maldad, ya es un juicio contra ti. Porque es lo que mismo que dice en Romanos, cuando tú amas esas pasiones que desagradan a Dios, no le queda más que dejarte que te vayas a ese desenfreno. Y eso va a hacer que acumules más ira para el día final. Ya tu corazón ya se va a endurecer a tal grado que no habrá arrepentimiento. Sería mejor que Dios te quite la vida en ese instante para que no acumules más ira en el futuro. Pero son algunas maneras, algunos pensamientos que el apóstol Pablo, yo creo, quiere decir a la iglesia para que ellos no tomen venganza, para que ellos confíen en Dios de que ya está actuando. Y cuando tú y yo también podemos sacar algún principio para aplicarlo a nuestras vidas. Si llegas a sufrir, a padecer por el evangelio, no te olvides de esto. Dios ya tomó cartas sobre el asunto. Todo aquel que restrinja la verdad se va a meter directamente con Dios. Así que eso, yo creo que también son palabras de ánimos para que sigan firmes, así como lo han sido hasta ahora. Sigan resistiendo. Sigan sin quejarse. Al contrario, gócense porque están padeciendo por Cristo Jesús, porque están llevando los mismos sufrimientos. Este mensaje, hermanos, pues como iglesia a lo mejor te puedes identificar de alguna manera muy distante a vivir como ellos lo hicieron, pero podemos padecer de distintas maneras
Y también si estamos dispuestos a hacer luz, pues yo creo que podemos tener experiencias donde vamos a necesitar estos principios. Dios se va a hacer cargo. Y alaba a esta iglesia, a esta congregación, porque están dejando eso, todo en manos de Dios. Por último, para cerrar este capítulo, les leo los versículos 17 al final. Dice de la siguiente manera: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos. Esa es otra calumnia que yo puedo inferir, hermanos. Tal vez lo más seguro es que alguien también le decían: oigan, el apóstol Pablo, híjole, se dejaron engañar. Solamente vino por beneficio personal. Si no, ya estaría aquí con ustedes. ¿Por qué los abandonó? ¿Por qué se fue? A ver, ya pasaron 3 meses, 4. ¿Dónde está su pastor? Él no los amaba. Ese tipo de calumnia recibieron. ¿Pero qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? No duden. Nos separamos por un breve tiempo, pero no en espíritu. Y esto es sorprendente, hermanos, porque el apóstol Pablo los amaba de tal manera que dice: yo jamás me separé por ustedes. Los amo tanto, los llevo en mis oraciones. Y eso lo ha repetido, lo repetirá en esta carta y en la segunda carta. Los amo. Yo no me puedo desligar con ustedes. Y da las razones. Fíjese el versículo ahí al final del 18. Satanás nos lo ha impedido. Él es el causante de que nosotros no estamos aquí. Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, yo tenía esa intención, pero Satanás nos lo impidió. Así que esa razón, hermanos, yo creo que la podemos encontrar implícita en el capítulo 18 de Hechos. Si usted dejó ahí el separador, regrese. Pero ahora vamos a leer los versículos 9 y 10. Cuando nosotros vemos los viajes del apóstol Pablo, ciudad tras ciudad está recibiendo persecución. Y aquí solamente tiene un descanso. Y de esta manera podemos saber que él no tenía nada tan fácil, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 9. Ahora él está en Corinto, desde donde escribe la carta a esta iglesia de Tesalónica. Dice: por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Pero se refería a Tesalónica. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya viene ciudad por ciudad, te están atacando, te están persiguiendo, te quieren matar, pero aquí te voy a dar un descanso. Aquí, si puedes durar bastante tiempo, predicar abiertamente, tengo mucho pueblo mío, tantas personas que van a reaccionar positivamente al mensaje. ¿Y eso qué implica, hermanos? Que todas las ciudades anteriores, Satanás estuvo activo. Solamente el apóstol Pablo tuvo ese descanso en Corinto, pero no pudo regresar. ¿Por qué? Porque Satanás estaba oponiéndose. Sin embargo, hermanos, para Pablo la distancia no fue un obstáculo para seguir bendiciendo esa congregación. Por eso les escribe esta carta. Por eso les envía a uno de sus colaboradores para que tome un informe y se lo traiga. Por eso ora continuamente. Esas son consejos para que tú y yo seamos un modelo al momento de hacer discípulo. ¿Qué podemos hacer para que el enemigo no ponga un obstáculo más grande a la iglesia? Pues vivir de esa manera, desinteresadamente, amando al prójimo. Y yo quiero, ya a manera de conclusión, plantear algunos pensamientos y pensemos de la siguiente manera. En todos estos versículos del 3 en delante, donde Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, Pablo agradecería de igual manera por Peniel. Él diría: qué bárbaros, una iglesia que ha sufrido por Cristo. Ustedes son una iglesia que han amado tanto a su Señor y han esperado justicia solamente en Él. Y siempre decimos: no, son malas las comparaciones, no te andes comparando, tú trata de superarte personalmente, ¿no? Pero hermanos, nosotros tenemos este mensaje para reflexionar y decir:
qué tanto nos falta, más que nada para ser aprobados por Dios. La iglesia de los tesalonicenses, no hubo muchas así en el Nuevo Testamento. Los corintios tenían muy buenas virtudes, pero tenían un desastre en cuanto a su santidad. No hay iglesia perfecta. Incluso tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, no tenía una buena teología, dejaron que se metieran ideas falsas acerca de los últimos tiempos. No eran perfectos, hermanos, pero Pablo va a tener que arreglar eso. Pero sin embargo, sí tenían cosas dignas de alabar. Y hay que ver eso, hermanos. Aprendamos a ser discípulos, asegurándonos que tapemos las bocas de futuras críticas. Cuando tú y yo compartamos, hay que considerar todo esto. Absolutamente ningún interés personal. Solamente trata de honrar a Dios. Porque el enemigo seguramente va a decir, aquí falló. Aquí pidió algo a cambio. Es como si nosotros en la práctica llegáramos al vecindario enseguida y le dijéramos, vamos a darles juguetes, pero a cambio queremos que vengan a nuestro templo en tales horarios. Vamos a darles escuelitas con refrigerios, pero ¿qué les parece si nos cooperan poquito? Entonces, tú puedes decir, pues se vale para que aprecien o algo. Pero este es un modelo, hermanos, que viene en la Escritura. Y que es el que más honra y glorifica a Dios. Para que vean, no, Dios, así como hace las cosas desinteresadamente, sin pedir nada a cambio, ama, recibe insultos, soporta, pero deja el mensaje con esa esperanza de que más almas vengan a los pies de Cristo. Hagamos nuevos discípulos y demostrémosle amor sincero y amémosle de manera apasionadamente cuando nosotros estemos, por gracia de Dios, que tengamos ya ciertos frutos. Siempre, nunca dejes de desconectarte de ellos, siempre ámales, porque eso demostró el apóstol Pablo. Mi interés siempre fue genuino y fue hasta el final. Yo nunca me desligué de esa congregación. Siempre me seguí interesando por ellos. Y las maneras como lo expresa, dice, son tan tiernas, hermanos. Dice, yo fui como una madre para ustedes. Dice, en nuestro lenguaje humano, ¿qué más se puede comparar para darle solamente una idea? ¿Cómo ama una madre a sus hijos? Tenemos esas frases así poderosas que dicen, métete con todos, pero con mis hijos no. Y ay, te dan miedo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía esa clase de cosas. Yo los amo tanto. Ama así a tus discípulos apasionadamente, porque así te amó Cristo. Y que este mensaje, hermano, nos ayude a pedir gracia a Dios para modelar esa fidelidad ante los sufrimientos de Cristo. Yo siempre quise, por varias ocasiones, cuando leo las historias de los misioneros, y con esto cierro, a veces me imagino, hubiera sido un hombre distinto yo si hubiera sido discípulo o congregante de Spurgeon. ¿Qué tal si yo hubiera sido la mano derecha de Hudson Taylor? ¿Qué tal si yo hubiera sido al menos uno de los misioneros que envió David Livingstone? Y a veces imaginaba eso, porque yo decía, qué gran bendición tuvo este misionero. Cuando yo leo las biografías de los misioneros, he encontrado algo muy uniforme, que su pastor le moldeó la fe. En la iglesia, en la última biografía que leí con mis hijos, él inicia, dice, yo iba a una congregación donde el pastor pues se vestía muy elegante, nos tocaba la mano a la cabeza a los niños, nos bendecía, pero nunca platicaba con nosotros. Y se llegó a una iglesia donde el pastor levantaba prostitutas, borrachos de las calles, servía al prójimo. Y eso me impactó tanto, y por eso yo hago lo mismo. Y cuando lees toda su biografía, encuentras cosas tan increíbles de un amor desinteresado. Es el misionero que me daba ese consejo. Lean ese libro de vez en cuando. Así se llama, De vez en cuando. Y yo a veces decía, si yo hubiera podido tener un modelo así, sería una persona diferente. Y así como, pues lástima, no lo tuve. Mi papá es pastor, hermanos. Él me dejó cosas tan buenas que yo admiro de él. Cosas que hasta me gusta mencionarlas, decir, él me dejó cosas tan buenas. Pero
Tal vez hay etapas del ministerio donde fueron más fructíferas que otras. A mí me gusta mucho escuchar cuando él fue graduado del seminario y estaba a cargo de como de 30 misiones, pero yo todavía no nacía, nunca me llevó ahí, yo nunca vi cómo padecía por Cristo. Me tocó verlo padecer en otras circunstancias, pero a veces yo me quedaba reflexionando cómo me gustaría haber tenido un modelo como el del apóstol Pablo. Si yo hubiera sido un congregante de Tesalónica y hubiera visto cómo llegó con toda esa paliza que le dieron en Filipos, cómo lo corrieron de mi ciudad, cómo fue fiel, cómo nos predicó con poder, yo hubiera sido una persona como los de Tesalónica. Pero somos igual de privilegiados, hermanos, porque tenemos esta historia. Y uno como pastor, yo digo, todavía estoy a tiempo. Y ojalá que tú también pienses lo mismo, porque todos somos llamados a ser ministros. Yo quiero ser un buen ejemplo para mis hijos. Yo quiero que ellos me vean padecer por Cristo, me vean ser fiel. Quiero que ellos me vean que soy una persona que trabaja y todo por agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, somos bendecidos, hermanos, por esta escritura. Agradezcamos a Dios. Oremos, Señor, gracias porque solamente por tu gracia nos puedes ayudar a hacer ese modelo para ser más discípulos. Y Señor, estas escrituras tienen poder y nos recuerdan que tanto el apóstol Pablo como la iglesia en Tesalónica vivían así porque fueron impactados por el modelo de Cristo Jesús. Tú eres nuestro maestro. Tú eres el que nos pide confiar en ti, de que la justicia te pertenece, de que la venganza es tuya, de que nosotros simplemente nos corresponde ser obedientes, llevar tu mensaje al que vive en tinieblas, a amarlos incondicionalmente, a amarlos desinteresadamente. Transforma nuestro entendimiento y transforma nuestras vidas para que seamos luz y tapemos la boca del enemigo cuando él quiera manchar tu obra, Señor. No permitas, Padre, que hagamos cierta obra de evangelismo y tengamos errores que nos remarquen. Haz que este mensaje encuentre lugar en tu pueblo y lo llevemos a la práctica. En nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén.